El 14 de septiembre de 2023, a las 20:15, Olivia Keller se encontraba en el borde de la entrada de su casa, contemplando la imponente silueta de la casa que alguna vez llamó su hogar. La vieja estructura victoriana se alzaba en la oscuridad, su desgastada fachada apenas iluminada por la luz parpadeante del porche. El frío del aire le provocó un escalofrío en la columna vertebral, pero no era el frío lo que la inquietaba, sino la sensación de volver a un lugar que había intentado dejar atrás. La casa, situada al final de una larga calle arbolada en las afueras de un pequeño pueblo de Pensilvania, siempre se había sentido más como una prisión que como un hogar. Ahora, después de años de vivir lejos, las sombras parecían más largas, el aire más cargado de secretos que tenía demasiado miedo de afrontar. Agarró con más fuerza la maleta, con el corazón acelerado mientras los recuerdos la inundaban. Las miradas frías de su padrastro Mark, la atención sofocante de su hermanastro Ethan y la sensación generalizada de no pertenecer. Habían pasado 3 días desde que había dejado a su prometido y había regresado allí, al lugar donde su pasado todavía la tenía cautiva. Mientras subía los escalones que crujían, Olivia notó un ligero temblor en sus manos. La inquietud le resultaba familiar, como una vieja cicatriz que nunca se cura del todo. Abrió la pesada puerta de entrada y el eco de su gemido resonó en el pasillo poco iluminado. Todo en el interior permanecía inalterado, como un museo de su adolescencia. Pero esta vez algo se sentía diferente, una presencia que flotaba en el aire, vigilante, esperando. Olivia no podía quitarse de encima la sensación de que la casa había estado esperando su regreso, y en el fondo sabía que los secretos que guardaba estaban lejos de haber sido olvidados. El 15 de septiembre de 2023, a las 7:30 de la mañana, Olivia Keller se despertó en el dormitorio de su infancia, con la luz de la madrugada filtrándose a través de las cortinas polvorientas. La habitación parecía más pequeña de lo que recordaba. Las paredes se cerraban a su alrededor mientras yacía en la cama, mirando el techo. Los crujidos y gemidos familiares de la vieja casa eran inquietantes recordatorios de su pasado, un pasado del que había tratado de escapar. Se incorporó lentamente, con el corazón pesado por el peso de los recuerdos que deseaba poder olvidar. La casa era un recordatorio constante de su madre, que había muerto cuando Olivia tenía apenas 15 años. Su muerte había destrozado el mundo de Olivia, dejándola con Mark, un padrastro que nunca llenó el vacío que su madre había dejado atrás. Mark era un hombre de pocas palabras y pocas emociones. Su actitud fría siempre hacía que Olivia se sintiera como una extraña. Su relación nunca había sido estrecha. Era más una coexistencia que otra cosa. La forma de Mark de lidiar con el dolor era enterrarlo, junto con cualquier afecto que alguna vez pudiera haber tenido por Olivia. Ethan, en cambio, era diferente. Al principio le había parecido el hermano perfecto, atento, protector y siempre presente cuando ella necesitaba a alguien. Pero con el paso de los años, su atención se volvió agobiante. Olivia empezó a percibir una intensidad subyacente en su cuidado, algo posesivo, casi depredador. Era como si quisiera mantenerla bajo su control, aislarla del mundo exterior a su hogar. Había intentado ignorar la incomodidad, convenciéndose de que estaba exagerando, pero la inquietud nunca desapareció del todo. La reciente ruptura amorosa de Olivia la había traído de vuelta a esta casa, un lugar al que había jurado no volver jamás. El dolor de su relación fallida se vio agravado por los recuerdos de la muerte de su madre y la presencia asfixiante de su nueva familia. La familiaridad de la casa era reconfortante y aterradora a la vez, ya que la obligaba a afrontar los problemas sin resolver que había dejado atrás. Mientras se vestía y bajaba las escaleras, Olivia notó los cambios sutiles en la casa. La puerta de la oficina de Mark ahora estaba siempre cerrada con llave, y el sótano, que alguna vez fue el lugar donde ella y Ethan jugaban cuando eran niños, estaba estrictamente prohibido. Estos cambios pequeños pero significativos alimentaron su creciente sospecha de que algo no estaba bien. Ethan ya estaba en la cocina, con una sonrisa demasiado brillante y un saludo demasiado alegre. Era como si estuviera tratando de compensar en exceso la tensión que se había instalado entre ellos. Olivia forzó una sonrisa. Su mente corría mientras intentaba descifrar sus intenciones. La forma en que la observaba, la forma en que siempre parecía estar un paso por delante, la ponía nerviosa. Mientras se sentaba a desayunar,
No podía quitarse de la cabeza la sensación de que la casa y quienes la habitaban le ocultaban algo. Los secretos de esta familia eran más profundos de lo que jamás había imaginado, y sabía que descubrirlos sería la clave para comprender la oscuridad que había ensombrecido su vida durante tanto tiempo. El 16 de septiembre de 2023, a las 23:45, Olivia estaba sentada en el dormitorio de su infancia, en una casa que la rodeaba desconcertantemente silenciosa. El día había transcurrido como un torbellino, lleno de las incómodas rutinas de la vida bajo el techo de Mark. Comidas silenciosas, conversaciones vacías y la presencia constante y vigilante de Ethan. Pero ahora, sola en la oscuridad, Olivia sentía una persistente sensación de inquietud que ya no podía ignorar. Algo iba muy mal, y las paredes de la casa parecían cerrarse sobre ella, como si la asfixiaran con sus secretos. Más temprano esa noche, mientras Olivia se movía por la casa, un pequeño detalle le había llamado la atención. Una cámara de seguridad oculta, apenas visible, escondida en la esquina de la sala de estar. No estaba allí antes. El descubrimiento le provocó un escalofrío en la espalda. ¿Por qué Mark necesitaría una cámara allí, en la habitación donde era más probable que se reunieran? La inquietud se convirtió en sospecha cuando comenzó a preguntarse qué otra vigilancia podría estar oculta en la casa. Incapaz de dormir, los pensamientos de Olivia se agitaban. A medianoche, finalmente actuó por impulso y se levantó de la cama en silencio, con el corazón acelerado mientras bajaba las escaleras hacia la sala de estar. La cámara ya no era una posibilidad lejana. Era una realidad que no podía ignorar. Pisó el frío piso de madera y se dirigió a la computadora familiar en el estudio, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que le diera sentido al creciente miedo en su mente. Mientras se desplazaba por las imágenes archivadas, se le hizo un nudo en el estómago. Pasó horas y horas de actividades mundanas hasta que se detuvo, horrorizada, ante lo que vio. Las imágenes mostraban a Ethan entrando en su dormitorio por la noche, con movimientos cuidadosos, casi ensayados. Estaba de pie junto a ella mientras dormía, su mirada fija en ella con una intensidad que le ponía los pelos de punta. No fue solo una o dos veces. Hubo varias grabaciones, todas iguales, de Ethan observándola en la oscuridad de la noche. Olivia se quedó sin aliento cuando se dio cuenta. Ethan la había estado vigilando, invadiendo su privacidad de la manera más íntima posible. La preocupación fraternal en la que una vez había confiado era una fachada que enmascaraba algo mucho más oscuro. Una profunda sensación de violación la abrumó mientras observaba el siniestro ritual de Ethan desarrollarse en la pantalla, cuadro por cuadro. Pero ese no fue el único descubrimiento. Entre las imágenes había otra grabación que le heló la sangre a Olivia. Mostraba a Mark, en mitad de la noche, reunido con un desconocido en el sótano, un lugar al que ella había tenido prohibido el acceso durante años. Su conversación era en voz baja, pero la urgencia y el secreto de su intercambio eran inconfundibles. Estaba claro que, fuera lo que fuese lo que estaban discutiendo, era algo que Mark no quería que ella ni nadie más supiera. Su mente se llenó de posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. El hombre al que había llamado su padre durante años estaba involucrado en algo ilícito, algo que explicaba su paranoia y las puertas cerradas. El sótano cerrado, las cámaras ocultas, el comportamiento inquietante de Ethan. Todo apuntaba a una red de mentiras y engaños que la había enredado durante demasiado tiempo. El peso de estas revelaciones oprimía a Olivia mientras se reclinaba en su asiento, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Tenía que irse, alejarse de esa casa y de las personas que habían convertido su vida en una pesadilla. Pero la idea de enfrentarse a ellos, de escapar de sus garras, la aterrorizaba. Sabía que no la dejarían marchar fácilmente, y los peligros de enfrentarse a ellos se estaban volviendo cada vez más claros. Olivia sabía que había descubierto algo mucho más oscuro de lo que hubiera podido imaginar. Pero la verdad la había puesto en un camino del que no había vuelta atrás. La pregunta ahora era si tenía la fuerza para enfrentarse a los monstruos de su propia casa, o si la consumirían antes de que pudiera escapar. El 17 de septiembre de 2023, a las 2 de la mañana, Olivia estaba sentada en la oscuridad de su habitación, con la mente acelerada.
Las imágenes que había descubierto todavía se reproducían en bucle en su cabeza. Las inquietantes visitas de Ethan a su dormitorio, las reuniones secretas de Mark en el sótano. La casa, que antes era solo un depósito de malos recuerdos, ahora se sentía como una trampa. Pero Olivia ya no quería ser la víctima pasiva. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Olivia reunió valor y decidió enfrentarse a Ethan primero. Esperó hasta las 2:30 de la mañana, la hora que, según las imágenes, sabía que él normalmente haría sus rondas. A medida que el reloj se acercaba, pudo escuchar el leve crujido de las tablas del piso al otro lado del pasillo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se levantaba silenciosamente de la cama, decidida a atraparlo en el acto. A las 2:35 de la mañana, Olivia se colocó detrás de la puerta de su dormitorio, que estaba entreabierta. El sonido familiar de los pasos cuidadosos de Ethan se hizo más fuerte. Observó a través de la pequeña rendija cómo él se acercaba a su puerta, con la mano alcanzando el pomo. Se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de que ese era el momento de la verdad. Cuando la puerta se abrió lentamente, se armó de valor, lista para enfrentarlo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Ethan se quedó paralizado, percibiendo su presencia. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un breve instante, la fachada del hermanastro cariñoso se hizo añicos. La mirada en sus ojos era fría, calculadora y carente del afecto que siempre había demostrado. Olivia dio un paso adelante y exigió saber por qué estaba invadiendo su privacidad, por qué la había estado observando. Ethan no se inmutó. En cambio, sonrió, una sonrisa torcida y cómplice que le provocó un escalofrío en la espalda a Olivia. Confesó con una calma inquietante que la había estado protegiendo, velando por ella durante años, asegurándose de que nadie pudiera hacerle daño, ni siquiera ella misma. Afirmó que la vigilancia era necesaria, que él era el único que realmente la comprendía, el único que podía mantenerla a salvo. Olivia se estremeció, horrorizada por la profundidad de su delirio. Pero Ethan no había terminado. Le reveló que las reuniones nocturnas de Mark eran mucho más siniestras de lo que ella podría haber imaginado. Mark había estado involucrado en actividades ilegales durante años, utilizando la casa como fachada para sus operaciones. Ethan había descubierto esto hace años y había utilizado la información para mantener a Mark bajo control, asegurándose de que pudiera permanecer cerca de Olivia sin interferencias. La revelación golpeó a Olivia como un puñetazo en el estómago. Todo lo que creía saber sobre su familia se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero lo peor estaba por venir. La obsesión de Ethan con ella no era solo por protección, sino por control. Había orquestado sus relaciones fallidas, asegurándose de que nadie más pudiera tenerla. Incluso había manipulado los acontecimientos que llevaron a su ruptura, creando situaciones que la empujarían de regreso a casa, de regreso a él. La verdad era más aterradora de lo que Olivia había imaginado. Ethan no solo estaba obsesionado, era peligroso. Mientras se alejaba de él, las paredes de su habitación parecieron cerrarse sobre ella, atrapándola en la red de mentiras y manipulación que la habían rodeado durante años. Pero Olivia no estaba dispuesta a rendirse. Exigió saber qué había en el sótano, qué ocultaba Mark que fuera tan importante. La sonrisa de Ethan se desvaneció y fue reemplazada por un destello de incertidumbre. Por primera vez, Olivia vio miedo en sus ojos, un miedo que le decía que estaba más cerca que nunca de la verdad. Impulsada por una oleada de adrenalina, Olivia empujó a Ethan y corrió hacia el sótano. Él la persiguió, pero ella fue más rápida, impulsada por la necesidad de descubrir la última pieza del rompecabezas. Llegó a la puerta del sótano, con las manos temblorosas mientras buscaba a tientas la cerradura. La puerta se abrió y Olivia descendió a la oscuridad, con el corazón palpitando con miedo y determinación. Lo que encontró en el sótano fue peor de lo que hubiera podido imaginar. La habitación estaba llena de documentos, fotografías y pruebas de los delitos de Mark, tráfico de personas, lavado de dinero y cosas peores. Pero entre los archivos había algo más. Pruebas de que Mark no era su padre biológico. Su verdadero padre había sido una de las víctimas de Mark, un hombre que había intentado desenmascararlo y había pagado el precio más alto por ello. El descubrimiento dejó a Olivia tambaleándose. Todo lo que había sabido era mentira.
Las personas en las que había confiado eran monstruos, y toda su vida había sido manipulada para servir a sus perversos propósitos. Mientras estaba allí, rodeada por la horrible evidencia de la verdadera naturaleza de su familia, Ethan la alcanzó. Pero ahora él ya no era el manipulador sereno y calculador. Estaba desesperado, suplicándole que comprendiera, que viera que todo lo que había hecho era por ella, para protegerla de la verdad. Pero Olivia ya había visto suficiente. La verdad era clara. Tenía que escapar de esa pesadilla, y la única forma de hacerlo era enfrentarse a ambos, de frente. El escenario estaba preparado para la confrontación final, un enfrentamiento que determinaría si Olivia podría liberarse de las cadenas de su pasado o ser consumida por la oscuridad que había perseguido su vida durante tanto tiempo. El 17 de septiembre de 2023, a las 3 de la mañana, Olivia se encontraba al pie de las escaleras del sótano, con el corazón palpitando con fuerza mientras se enfrentaba a Ethan. El aire frío y húmedo la envolvía como un torno, y la luz tenue de la única bombilla colgante proyectaba sombras largas y amenazantes sobre las paredes de hormigón. Los documentos y las fotografías esparcidas a sus pies confirmaban la horrible verdad. Su vida había sido una mentira cuidadosamente orquestada, controlada por los dos hombres que se suponía que debían protegerla. Ahora, esos mismos hombres se acercaban y sus secretos se desvelaban en los rincones oscuros del sótano. Ethan respiraba con dificultad mientras se acercaba, con los ojos desorbitados por una mezcla de miedo y desesperación. «Olivia, por favor», suplicó con voz temblorosa, «tienes que entender. Todo lo que he hecho fue por ti, para protegerte de él, de la verdad. Aún podemos arreglar esto. Podemos irnos, empezar de nuevo, solo los dos. No necesitas a nadie más». Pero la determinación de Olivia se endureció a medida que se alejaba de él. Podía ver las grietas en la fachada de Ethan, la desesperación en sus ojos que reflejaba su propio pánico creciente. Ahora sabía que Ethan no era solo una víctima de su obsesión, era un participante voluntario de la oscuridad que había consumido a su familia. El hombre en el que una vez confió era tan peligroso como los secretos que había tratado de guardar. En ese momento, la puerta del sótano se abrió con un chirrido y los fuertes pasos de Mark resonaron por las escaleras. Olivia se quedó sin aliento cuando se giró para mirarlo. Su expresión era indescifrable, sus ojos fríos mientras recorrían la escena que tenía ante sí, los archivos expuestos, la mirada aterrorizada en los ojos de Olivia y el miedo grabado en el rostro de Ethan. «¿Qué has hecho?» La voz de Mark era baja y controlada, pero había un dejo de ira debajo de la superficie. Avanzó hacia Olivia. Su presencia dominaba el pequeño espacio. «Nunca debiste haber regresado aquí, Olivia. Te has puesto en peligro y ahora me has obligado a actuar». Ethan se colocó entre ellos y extendió las manos con temblores en un intento inútil de calmar la situación. «Papá, por favor, no tenemos por qué hacer esto. Todavía podemos...» Pero Mark lo interrumpió con una mirada penetrante y peligrosa. «¿No lo ves, Ethan? Ella sabe demasiado. Ya no hay vuelta atrás». El pulso de Olivia se aceleró al comprender la magnitud del peligro en el que se encontraba. Estaba atrapada entre dos hombres que no se detendrían ante nada para proteger sus secretos, y su única posibilidad de sobrevivir era contraatacar. Con la adrenalina corriendo por sus venas, se abalanzó sobre los archivos que estaban en el suelo y los sujetó contra su pecho como si fueran un escudo. «¡Quédate atrás!», gritó con voz temblorosa pero decidida. «Ya no te tengo miedo. Sé lo que han hecho los dos y no voy a dejar que me controles por más tiempo». Mark entrecerró los ojos y, por un momento, la tensión en la habitación fue palpable y se sintió en el aire. Entonces, con un movimiento repentino y violento, agarró un tubo de metal de la esquina de la habitación y lo lanzó contra Olivia. Ella se agachó justo a tiempo y el tubo se estrelló contra la pared detrás de ella con un ruido ensordecedor. El sonido reverberó por el sótano y se desató el caos. Olivia se puso de pie a toda prisa, con sus instintos de supervivencia activados mientras luchaba por evadir los ataques salvajes de Mark. Ethan, atrapado entre su retorcido amor por Olivia y su lealtad hacia Mark, dudó una fracción de segundo antes de correr a su lado. Pero en lugar de ayudarla, intentó arrebatarle los archivos de las manos. Su obsesión lo cegó ante el peligro que ambos enfrentaban. En la lucha, el miedo de Olivia se transformó en una furia cruda y primaria.
Se defendió con todas sus fuerzas, usando el peso de su rabia y su traición para hacer perder el equilibrio a Ethan. Este tropezó y se estrelló contra Mark justo cuando el hombre mayor volvió a blandir el tubo. El impacto fue brutal y ambos hombres cayeron al suelo. Olivia aprovechó el momento, cogió los archivos y subió corriendo las escaleras, respirando entrecortadamente y con desesperación. Sabía que tenía poco tiempo antes de que se recuperaran, pero estaba decidida a escapar de la pesadilla que había sido su vida. Cuando llegó a lo alto de las escaleras, miró hacia atrás una última vez, con el corazón roto al ver a los hombres a los que una vez había llamado familia, ahora transformados en monstruos por sus propios secretos. No había vuelta atrás. El 17 de septiembre de 2023, a las 4:15 de la mañana, Olivia salió tambaleándose de la casa. El aire frío de la noche la golpeó como un shock en el sistema. Los documentos que tanto había luchado por recuperar estaban apretados en sus manos, con los bordes arrugados por la lucha. El cielo comenzaba a aclararse, y los primeros indicios del amanecer se asomaban en el horizonte, pero para Olivia era como si estuviera emergiendo de una noche larga y opresiva que había durado años. Sus pasos resonaron en la calle vacía mientras se alejaba de la casa, respirando entrecortadamente. El peso de lo que había descubierto le oprimía el pecho, pero con cada paso sentía que una pequeña parte de esa carga se aliviaba. Los horrores a los que se había enfrentado, la verdad sobre su familia, ahora habían quedado atrás. Era libre, pero el precio de esa libertad estaba escrito en las cicatrices de su alma. A medida que la casa se alejaba en la distancia, Olivia sintió el escozor de las lágrimas en los ojos. Los recuerdos de su madre, la vida que una vez conoció, estaban irrevocablemente manchados por la oscuridad que se había escondido allí. Pero sabía que no podía detenerse en el pasado. Tenía que seguir adelante, encontrar una manera de reconstruir su vida a partir de las ruinas de todo lo que había perdido. Con la luz del amanecer, Olivia se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Empezaría de nuevo, lejos de las sombras de su pasado. El camino que tenía por delante era incierto, pero por primera vez en años era suyo. Se secó las lágrimas, enderezó los hombros y caminó hacia el horizonte, dejando atrás la pesadilla. No había vuelta atrás.